Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión en esta tarde con la maestra Margarita. Bienvenida, maestra. Iniciamos. Por ahí ya le di el hospedador para que empiece a proyectar sus diapositivas, maestra. Adelante, sean bienvenidos y vamos a iniciar. Anotar nombre en el chat, por favor, para su registro. Buenas tardes, iniciamos. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, ¿me confirman por favor si pueden ver la presentación? ¿No se ve todavía, maestra? ¿No se puede ver? Ya me dio el permiso, ¿verdad? Sí, ya lo tiene. Ya está el permiso. No, no se ve. No se ve, maestra. Ya tiene el hospedador, ¿eh? Ya está el hospedador. Bienvenidos, muy bienvenidos a todos. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a anotar nuestro nombre completo en el chat, por favor, para su registro de asistencia a esta Vaya, ¿verdad? sesión. No, no la podemos ver. Ahí está, ya está cargando, maestra. Ya está cargando. Excelente. Gracias. Ahí está. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a terminar las últimas diapositivas que quedaron pendiente del tema anterior. Entonces, ya la pueden ver, ¿verdad? Sí, nada más si le da completo el Zoom. Sí, Ahí está, maestra, adelante. sí, está, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces aquí recordábamos las intervenciones que hacíamos con el manejo de los catéteres venosos centrales. Hicimos ahí pues unas críticas constructivas y aportativas hacia los cuidados dirigidos a la curación, hacia el mantenimiento del catéter venoso central. Aquí tenemos una imagen de un catéter venoso central y podemos aquí identificar que es un dispositivo que en este caso es de 3 lúmenes. Bueno, para esto tenemos aquí las viñetas. En este caso vamos a identificar cómo es que un lumen, o sea, una luz, van separados las infusiones, los medicamentos, tienen aquí el puerto o el hub, en el trayecto del lumen vamos a ubicar el nombre, ¿ok? En este caso, proximal, distal y medial, seguido de la fijación de sutura. En este caso es un dispositivo que se fija con sutura. Vimos allí algunas ventajas y desventajas y ya no dan recomendaciones sobre los dispositivos adhesivos, a diferencia de recomendar una fijación con sutura. Y bueno, prácticamente el cuerpo del catéter, vamos a ver que aquí, en este caso, el lumen proximal queda más cerca hacia nosotros, dijéramos, ¿no? Los operadores. Este es el lumen distal, es el más lejos, ¿ok? Y en este caso, el lumen medial. Hay ocasiones en que no tenemos disponibles 3 lúmenes, sino 2 lúmenes, entonces tendríamos que pues administrar nuestras infusiones, sobre todo pues con pacientes que requieren pues múltiples medicamentos, soluciones, la que llamamos comúnmente la solución de base, que pues ahora ya se busca no sobrehidratar al paciente,
que únicamente se administren los medicamentos necesarios, en este caso, si son medicamentos vasopresores, inotrópicos, pues esos no pueden ser suspendidos, tendría que administrarse en un lumen proximal, ¿ok? Seguido pues del lumen distal con los medicamentos, en este caso que se van a ir administrando, y en un lumen medial únicamente pues se recomienda una nutrición parenteral. En este caso podemos ver la punta que está obviamente en el que colinda con el lumen proximal. En esta marca muy pues nombrada, la marca Arrow, es una de sus patentes que tiene esta punta azul. No es únicamente la punta azul, sino previene lesiones hacia el endotelio de los vasos, de los grandes vasos, y por ende, pues tromboembolismo, que evita este material que está elaborando esta punta distal, pues que desencadene la cascada de coagulación en esta marca Arrow, ¿no? Que pues ya está prácticamente a terminar su patente y puede adquirirla otras marcas, y de allí se administran los medicamentos. Bueno, ya algunas recomendaciones finales que estábamos por ver en este último tema. Se busca que sea una actividad planeada, sobre todo porque es el mantenimiento de los cuidados, y pues dirigir el proceso de la terapia de infusión hacia personal que esté capacitado, personal que tenga conocimiento del manejo, que pues exista también el proceso de prescripción, preparación y distribución, así como la administración de los medicamentos y de las infusiones con su correcto etiquetado, la doble verificación, que son estos controles para los medicamentos de alto riesgo, para evitar eventos adversos, ¿no? Y pues la importancia del etiquetado correcto nos va a dar más seguridad del paciente. Vamos a identificar a lo mejor alguna situación que se presente, cómo se administró, quién lo administró. Cuando hacemos un estudio de un análisis causa-raíz, en todo ese análisis causa-raíz, pues se identifica prácticamente la ruta que siguió el evento adverso sin tener una acción punitiva hacia el personal que administra o que ocurre, ¿no? O que reporta. Y con esto se cumple el estándares de los indicadores de calidad. Tenemos nuestra norma 022, que hay que hacer algunas críticas ya en nuestro contexto. Esta norma pues fue elaborada desde el 2010, se publica en 2012, se instituye por lo tal la práctica hasta nuestros días. Ya son muchos años que pues está vigente en nuestro país, y pues hay algunas observaciones que veíamos con el documento de las recomendaciones sobre las prácticas en el manejo de los catéteres venosos periféricos cortos. ¿Qué tiene que ver los periféricos cortos? Únicamente hace aquí una acotación que extiende el uso de los equipos de infusión hacia 96 horas, a diferencia de los de 72 horas, cuando no son soluciones hipertónicas. Cuando son isotónicas e hipotónicas, ahí son 96 horas. Cuando son hipertónicas, dextrosa al 10, al 50, y las NPTs, estos sí son cada 24 horas. Sigue vigente, son prácticas vigentes. Y pues toda la técnica séptica, el uso de la higiene de manos. Ahora esta norma, pues 022, hace hincapié desde hace pues ya muchos años el uso de una vía exclusiva para la NPT, y pues obviamente con el manejo de técnica estéril, por lo que acumula el acarreo de microorganismos, y utilizar los elementos disponibles para la administración de electrolitos concentrados, de infusiones de alto riesgo con las bombas de infusión. Y aquí hay una observación que tendríamos que hacer. Hay muchas pues protocolos, hay algunos lineamientos o lineamientos internos, sobre todo de las instituciones,
que cada una elabora a su contexto, a sus recursos. Y aquí quisiera recordarles que en la norma 022 obliga el cambio cada 48 horas cuando se utiliza una gasa estéril debajo de un apósito transparente. Veíamos algunos dispositivos como los apósitos que tienen y clorexidina. Esos son pues tecnologías ya más recientes y pues esos sí se extienden hacia 10 días. Sin embargo, pues lo que está normado es que cuando tiene únicamente la gasa que utilizan como medida antihemostática ahí para evitar alguna situación de colonización por este material, pues hacia el cambio de las 48 horas de este apósito. Obviamente el manejo del catéter y de su fijación tendría que estar limpio, adherido, que no esté sucio, que no se comprometa el catéter o la integridad del paciente o del mismo catéter cuando se encuentre despegado o sucio. Y pues la correcta desinfección de los lúmenes. Y ustedes conocen pues que en la norma 045 hay unos apartados, unos numerales que nos especifican el uso de los frascos nodriza, prácticamente los niega, que no se deben usar. ¿Qué son los frascos nodriza? Las carguitas que utilizamos para extraer pues allí unos bolos de solución y que tendríamos que obligatoriamente también después de utilizar un lumen con algún medicamento con la técnica de push, o sea, hacemos de manera intermitente la infusión de un medicamento en bolo, tendremos que lavarlo. ¿Y con qué lo tendremos que lavar? Pues con solución cloruro de sodio al 0.9%. Tenemos esta presentación, tal vez no es tan común en nuestras instituciones por la gestión que no se solicita, no hay tanta demanda, pero sí existen estas pequeñas ámpulas de cloruro de sodio. Son más comunes ver en el medio las ámpulas de agua inyectable, pero lo que recomienda la norma 045 y las recomendaciones sobre el manejo de catéteres, perdón, el uso de cloruro de sodio al 0.9% el agua inyectable. Esto pues para cuidar nuestros catéteres para que tengan permeabilidad, se procure la integridad del mismo, ya que pues tendríamos que valorar también que los lúmenes estén permeables, que las infusiones sigan pasando y que se extienda la vida útil del catéter, ¿no? Hasta la prescripción de su retiro. Y pues esto es la bibliografía que revisamos, que consultamos. No sé si tienen algún comentario para ir cerrando este tema y podamos pasar al siguiente. Bueno, voy a compartir la siguiente presentación, permítanme. Bueno, vamos a continuar con lo que marca nuestro calendario sobre los cuidados respiratorios en la UCI. Pero pues a partir de este tema, creo que valdría la pena que revisáramos algunos conceptos, demos una recordada sobre todo temas de ventilación mecánica, de manera muy breve, porque en realidad revisar el tema de pues ventilación mecánica es extenso, incluye
pues a revisar desde anatomía, fisiología, valores gasométricos, presiones, sobre todo también curvas del ventilador, asincronías, pero ¿qué nos interesa a nosotros los cuidados de enfermería? Y nada más como antesala a los cuidados de enfermería y los cuidados respiratorios en la UCI, vamos a revisar algunos de manera general, basado también en artículos pues recientes, algunas terminologías, ¿no? Sí corre, ¿verdad? La presentación. Ahora, perdón. Bueno, tenemos, bueno, ¿cuál es la importancia de la ventilación mecánica? Aquí surge mucha de la, pues de lo que consideramos hacia el manejo de los pacientes como pacientes en estado crítico, porque se considera pues una terapia de soporte vital. El requerimiento de un ventilador mecánico es importante pues para la vida del paciente. A veces nada más nos centramos en el aparato en sí, pero tendríamos que verlo de manera sistemática, de manera integral, no solamente el ventilador, sino obviamente al paciente y la resolución que ve el equipo multidisciplinario de la patología en sí, más que el simple manejo de la ventilación mecánica. Ahora, pues sí, este es un tema pues importante para la medicina crítica y son temas extensos, pero pues básicamente tendríamos que revisar algunos conceptos básicos y la diversidad de patologías, de situaciones y particularidades que pudiera tener el paciente, si son pacientes con patología pulmonar, si son pacientes que no tienen patología pulmonar, si son pacientes con obesidad, si son pacientes con comorbilidades, con trastornos obstructivos, etcétera. Entonces, ay, creo que no me veo, ¿verdad? Bueno, nada más aquí para pues recordar los antecedentes de la ventilación mecánica, las situaciones que se vivieron por las epidemias de poliomielitis que requirieron ya implementar esta tecnología de la ventilación mecánica con presiones negativas y pues que ha ido evolucionando posteriormente, pues no era de manera inicial una intubación, sino era hacia el logro de las presiones de la caja torácica. Posteriormente, pues se fue evolucionando esta práctica hacia la intubación orotraqueal y los cuidados también de otros dispositivos como ventilación no invasiva, como traqueostomía y en sí de estas tecnologías que han ido modificando a través pues de los años. Para dar una recordada hacia la fisiología respiratoria, bueno, necesitamos identificar aquí a manera de que pudiéramos ubicar el ciclo ventilatorio, ¿no? La inhalación, la expiración o la inspiración y expiración. O aquí, como lo dice, es un ciclo, termina e inicia otro. Aquí hay una representación de una curva, bueno, presión y tiempo, podemos identificar cómo es que inicia una inspiración y termina y se continúa la exhalación. Y nuevamente es un ciclo, termina uno e inicia otro. Así es que aquí a manera pues representativa, pues es una idea de algunas gráficas o de cómo es el ciclo, cómo lo podemos identificar. La inspiración se ubica como una fase activa, entonces, donde funciona el músculo más grande de la respiración, que es el diafragma, y la expiración es una fase pasiva donde se relaja. En la inspiración hay contracción del músculo del diafragma y en la expiración pues es la relajación porque pues si nosotros hacemos el ejercicio pues podemos identificar cómo se contrae el diafragma y al llegar a una capacidad pulmonar, pues se logra esa meta y sigue la expiración. Ahora,
Ahora, entonces, podemos ubicar que la fase inspiratoria, pues, va a depender de una contracción muscular del diafragma, que pues como les comentaba es el músculo más grande. Hay músculos accesorios que cuando este músculo normalmente funciona, pues en menor medida hay otros músculos que participan. De caso contrario, cuando hay un agotamiento del diafragma y de manera que el paciente si tiene una evolución tórpida, alguna situación que comprometa la ventilación, que es la entrada y salida de aire, porque respiración es otro término, entonces la que comprometa la ventilación, la entrada y salida de aire, se irán utilizando músculos accesorios. Y estos músculos accesorios, pues los podemos ver ya en patologías graves, aunado a los patrones respiratorios, pues, por ejemplo, una respiración atáxica, una respiración eh, que es donde se vea comprometido el aparato respiratorio. Ahora, esta fase inspiratoria pues va a producirse una disminución de esta presión intraalveolar cuando podemos ubicar el aparato respiratorio con la unidad funcional donde ocurre realmente la respiración, cuál es el propósito de la ventilación, de la entrada y salida de aire, pues la respiración que se dé a nivel alveolar, a nivel celular, ¿no? Para la producción de ATP y ocurre un gradiente de presión, pues ¿qué es el gradiente de presión? Es el manejo de estas presiones que cuando ubicamos a lo mejor algunas curvas, ¿no? De presión de gases arteriales, gases venosos, como podemos ver aquí, esta curva de la hemoglobina, de la oxigenación de la hemoglobina, de manera aquí muy breve de representarla, funcionan e intervienen otros factores como el pH, como el 2,3-difosfoglicerato, los hidrogeniones, las presiones que funcionan a nivel de los gases arteriales, de los gases venosos, y en esta medida que disminuyen las presiones de gases arteriales, disminuyen también la saturación de la oxihemoglobina. Aquí nada más para representar el valor de P50 que se denomina hacia esta curva de saturación de la oxihemoglobina, cuanto más se mueve hacia la izquierda, quiere decir que están disminuyendo las presiones de los gases arteriales o obviamente hay un arrastre de manera proporcional hacia desaturar. De manera contraria, si se moviliza esta curva hacia la derecha, es decir, que hay aumento de gases, hay mayor saturación de oxihemoglobina, hay un nivel óptimo, pero bueno, esta es para manera de representar estos gradientes de presión. ¿Cómo funcionan los gradientes de presión? Hay un arrastre, ¿no? Funciona como, podemos ubicar aquí como un globito, el alveolo y los capilares. Aquí a manera representativa en esta imagen, pues algunos de los valores y de las presiones de estos gases, valores venosos, valores arteriales. Recordemos que en la circulación pulmonar es de manera contraria la representación de los colores, ¿no? Entonces, ahora podemos ubicar que en estos gradientes, aquí hay un ejemplo, ¿no? La presión del alveolar, pues está sobre -100, ¿no? Milímetros de mercurio, pero en la presión venosa de CO2, aquí hay un valor, ¿no? De 46, normalmente 45, hay un arrastre, ¿no? Entonces, y la presión venosa de oxígeno está en 40. Entonces, si tenemos aquí una presión alveolar de -100 y aquí de 40, se hace una diferencia y ese gradiente de presión, hay un arrastre, ¿no? Da un valor de 60. Esa diferencia hace que arrastre esta presión una a la otra y ahí es donde ocurre
el juego y el gradiente de presión, ¿no? De manera, pues, continua, ya se va el proceso hacia nivel celular, pero aquí es como manera muy burda, ¿no? Muy representativa, cómo juegan estas presiones a nivel de los capilares alveolares y de los propios alveolos, que los alveolos necesitan mantener esta presión. Ahora, hay otros elementos que pueden participar en la ventilación y en la respiración, como son la presión atmosférica, pues a nivel del mar y va variando de acuerdo a la altitud en la que se encuentra la persona, pero son pues algunas condiciones que se particularizan más. Podemos encontrar evidencia en muchos artículos que esta es la presión barométrica, la presión que existe en el aire, la humedad que existe en el aire, pues también juega un papel importante para el intercambio gaseoso y factores a considerar cuando se estudian estos temas de fisiología. Bueno, volviendo a la fase expiratoria, se necesitan tres condiciones en las que se pueda continuar este ciclo respiratorio, que es que este gradiente de presión inspiratorio debe haber desaparecido, el volumen intraalveolar debe ser superior al volumen de reposo y los músculos inspiratorios deben relajarse. O sea, prácticamente existe aquí este gradiente de presión, este juego, por decirlo así, de presiones que no es un juego, ¿no? Es fisiología, es física y es química al mismo tiempo. Y el músculo, bueno, los músculos se relajan. Ahora existe un aumento en la presión alveolar para que se produzca este vaciado pulmonar. Aquí podemos identificar la entrada, ¿no? Y salida de aire. Se contrae el músculo y se relaja. Ahora, la elasticidad pulmonar o elastancia pulmonar, eh, existe un retorno, es decir, el parénquima pulmonar tiene una capacidad de llenado. Esto también pues funciona para que pueda llegar al límite y una vez llegando a ese límite pues regresa, tiene la capacidad de regresar hacia su estado de reposo. Y pues esta relación inspiración-expiración pues hay pues una duración, como podemos ver aquí, que la inspiración es más corta que la expiración o que la exhalación. Se llama relación 1 a 2 porque aproximadamente tiene un tiempo, por decirlo así, la inspiración y esta duración es el doble en la exhalación, ¿ok? Entonces, dura esto, el ciclo respiratorio se llama una relación 1-2. Esto pues sirve para quien programa el ventilador de manera inicial de algunos parámetros protectores, pues allí los especifica en la programación y, perdón, bueno, la presión pleural, esto porque es importante para ubicar que aquí hay una imagen, pues, podemos ubicar aquí a manera representativa estas presiones y que el parénquima también funciona en una fase activa, es decir, en esta fase activa va a ser negativa y en esta fase de reposo pues va haciéndose menos negativa, o sea, no por decirlo positiva, pero sí menos negativa. Ahora, aquí hay una curva para representar esta presión, está a 0, normalmente es -5. Aquí en este gráfico está pues en -6, pero en condiciones normales pues está en -5. Esta presión negativa eh, en la cavidad pleural. Entonces, si nosotros nos imaginamos cómo respiramos cuando llenamos nuestros pulmones, esta es una presión en la que va ocupando un espacio conforme mayor pues es la capacidad y el volumen. Vamos identificando aquí a manera de ejercicio y de manera contraria, cuando existe la expiración, cuando sacamos ese aire, pues se hace menos negativo, ¿ok? Ahora,
En otros pues, términos, la presión transpulmonar es una diferencia, es una resta que se hace entre estas presiones, la que se llama alveolar, la presión de la cavidad pleural. Hay muchos términos, muchas presiones, bueno, para recordar un poquito, pero pues son algunos que podemos utilizar para ubicar. El tema de ventilación mecánica es extenso, de fisiología, de anatomía, pero pues nada más aquí para irnos ubicando en el tema, ¿ok? Entonces, cuando esta presión transpulmonar, es decir, que va sumando, que va siendo positiva, se va, eh, se va, se va utilizando como una fuerza expansora sobre estas estructuras pulmonares y de caso contrario, cuando es negativa, se va colapsando, ¿no? Como si nos imagináramos cuando nos vaciamos de aire, ¿no? Que realmente nunca nos vaciamos de aire, porque pues existe, se va colapsando, ¿no? Existe todavía un remanente en los pulmones y aquí hay unos ejemplos de los volúmenes pulmonares. Entonces, aquí podemos ubicar el volumen tidal o el volumen total o el volumen corriente, que es a manera representativa de aproximadamente 500 mililitros, es decir, lo que entra y sale, ¿no? En cada ciclo respiratorio, en cada inspiración y en cada expiración. En el volumen de reserva expiratoria, este volumen que se va a movilizar en una inspiración máxima. Entonces, si ustedes hacen este ejercicio, de intentar llenar los pulmones, bueno, el volumen de reserva inspiratoria, ¿no? Entonces, es adicional a este volumen tidal. Entonces, respiremos normalmente el volumen corriente, el volumen tidal, el volumen total. Ahora, el volumen de reserva inspiratoria, respiramos normal y seguimos respirando, ¿no? Sobrellenamos estos pulmones y el volumen de reserva expiratoria. De caso contrario, sacamos el oxígeno y ahora intentemos vaciar los pulmones. Ese es el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual, este que no vamos a poder sacar después de que intentamos sacar todos los volúmenes, ¿no? Hay quienes dicen que cuando nos golpean en el estómago lo sacamos, pero no, queda este volumen residual. Y pues para esto, aquí tenemos un ejemplo de eh, es un ejemplo clásico de estos volúmenes y estas sumas de estos volúmenes nos dan las capacidades pulmonares. Ahora aquí igual hay una gráfica aquí como para hacer representativa el volumen, ¿dónde está? Aquí está, volumen de ventilación pulmonar, aquí dice 500 mililitros o volumen tidal, aquí hay un margen de 500 que le da el volumen de reserva expiratoria, se van sumando. Entonces, con las capacidades y aquí tenemos, no se visualiza completamente. Aquí está, las capacidades. Estas son las sumas de ciertos volúmenes. En este ejemplo, el volumen de reserva inspiratoria más el volumen tidal más el volumen de reserva expiratoria. Es la capacidad vital y la capacidad inspiratoria, el volumen tidal más el volumen de reserva expiratoria, la capacidad residual funcional, el volumen de reserva respiratoria más el volumen residual y la capacidad pulmonar total, que son las sumas, perdón, de todas estos volúmenes. Y otro término, pues, que encontramos en los temas de ventilación mecánica, el espacio muerto. Muchas veces identificamos, pues bueno, existe un espacio muerto anatómico y un espacio muerto fisiológico. Nada más aquí en esta imagen muy somera, las generaciones de las ramificaciones bronquiales, de cómo es, dónde se lleva a cabo la respiración, a diferencia de la ventilación, que aquí llega el aire, pero el intercambio gaseoso, ¿dónde ocurre? Ocurre pues en los alveolos, en los capilares, allí para hacer este juego, este gradiente de presiones,
pues maravilla física, maravilla química que existe con la hemoglobina, con la presión. eh, entonces, ahora, para ubicar el espacio muerto anatómico, pues es esta vía aérea superior y la inferior, donde no ocurre un intercambio gaseoso. Y el espacio muerto fisiológico son las zonas pulmonares donde no se produce un intercambio gaseoso efectivo. Y ahora ubicamos también otros términos que denominan el espacio muerto hacia los circuitos del ventilador, donde pues prácticamente no hay, ocurre intercambio gaseoso, pero para que lo ubiquemos, también hay a veces dispositivos que añaden pues más distancia y se considera aumentar espacio muerto, así vamos a ubicar. Aquí están las denominadas zonas de West, donde existe en mayor o menor medida intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque los alvéolos tienen mayor zonas de perfusión, mayores zonas de contacto, por decirlo así, o de donde intercambian estos, pues estos gases, esta sangre, donde participa el gradiente de presión, donde participa el intercambio de oxígeno y donde realmente ocurre la respiración. Ahora, estas zonas pues van a dividirse en zona uno, 2 o 3 y pues recordando un poquito de las prácticas que bueno, ya se habían desarrollado, sobre todo si recuerdan, la posición prono en ventilación mecánica, con este fundamento de las zonas de West para hiperventilar la zona 3, es que se ponían en posición prono a los pacientes para favorecer este intercambio en estas zonas, ¿no? Donde pues hay evidencia de que en esta posición prono pues existe mayor intercambio gaseoso, mayor oportunidad de perfusión. Ahora, en el ventilador mecánico, nada más aquí algunos términos, algunos dicen que cuál es el modo, la modalidad o el mejor ventilador mecánico, pues siempre va a ser en función del operador, pero tendría que hacerse una valoración integral. No podríamos hacer una valoración únicamente basada en, en clínica, únicamente basada en la observación, tiene que ser integral, tiene que ser con el uso pues de gasometrías, el uso de la inspección, el uso de la exploración física, básicamente, y pues algunas situaciones que se requieren, como la monitorización, hacer los parámetros que sean dinámicos, que sean ajustables hacia la condición, hacia la evolución favorable o tórpida del paciente, que es dependiente también de su estado hemodinámico. Y en algunos artículos nos refieren que las alarmas no son para silenciarlas, sino son para ubicarnos en una situación crítica que el ventilador o los monitores están requiriendo pues la atención del operador. Ahora, ¿qué va a componer el sistema de suministro eléctrico con el ventilador mecánico? Pues requiere de una conexión externa. En muchos casos, pues en la unidad de cuidados intensivos, si están conforme a la normativa, ¿no? A la norma 016 y a la norma 025 de las unidades de cuidados intensivos, pues ahí establece el número de contactos, si necesitas de 14 a 16 contactos o de 14 a 16 enchufes en nuestra unidad, pues distribuir estos enchufes, estas tomas de corriente para, específicas para el manejo de la ventilación mecánica, la monitorización, todo lo que va a requerir nuestro paciente en estado crítico, que así ya se denomina, porque requiere de este soporte vital conforme nos establece la norma 025. Y hay algunos dispositivos que cuentan con una batería recargable, en su mayoría ya de estas nuevas generaciones de ventiladores lo cuentan. Hay modelos más anteriores que solo tienen una batería de muy corta duración, porque únicamente alcanza a alarmar de que ha habido
una desconexión y enseguida da pocos minutos para buscar la fuente de suministro eléctrico y se descarga. Entonces, existen en las instituciones, sobre todo eh, tanto públicas y privadas, ¿no? Pero estos equipos así todavía han ido evolucionando. ¿Y de qué se compone? Básicamente un ventilador mecánico en su sistema electrónico, pues del procesador electrónico, todas las partes del microprocesadores de una computadora, básicamente, donde permiten ajustar cómo vamos a proporcionar los gases, esta mezcla que existe, las modalidades de la ventilación, la monitorización que va en función con la evolución del paciente y pues estos dispositivos van dando más seguridad a la ventilación mecánica y pues seguidamente tenemos los componentes del ventilador. Ahora es un sistema neumático. Se dice que funciona a modo de fuelle, es decir, si recordamos las caricaturas, cómo es que le soplan a una chimenea, necesitan pues un dispositivo ahí que, que, que arrastre aire con poco trabajo. Ahora este sistema neumático pues funciona a través de un motor, a través de una toma necesita pues energía, necesita de alguna manera que genere este producto que es los gases, el aire, el oxígeno que va a aportar hacia el paciente y pues se van a controlar a través del panel y en el circuito del paciente pues tenemos ya estos dispositivos que son en su mayor medida de dos partes, de dos ramas, una inspiratoria y otra respiratoria. Hay ventiladores, sobre todo ventiladores de traslados que son de una rama, ¿no? La misma utilizan para la rama inspiratoria y expiratoria, pero ya los más evolucionados, los que prácticamente son de manera institucional, son de dos ramas, ¿no? Que se unen en una Y. Entonces, estas ramas pues se unen y se conectan a otros dispositivos como son la capnografía a través de algunas conexiones, algunos coditos que ya vienen con el dispositivo para, para la capnografía. Otro elemento importante y que surgió con el COVID, darle su importancia, son los filtros y humidificadores que tienen como doble función, ¿no? La función de filtrar y de humidificar. Ahora tenemos estos eh, filtros que podemos identificar que tienen pues no nada más la función de separar los gases, las bacterias, los virus, sino también de humidificar. Entonces, hay de dos tipos, los mecánicos y los electrostáticos, en función del filtro, porque en función de humidificadores tenemos los pasivos y los activos. Pues los pasivos, aquellos que atrapan la humedad y pues lo entregan al paciente, y los activos que podemos, sobre todo en los pacientes pediátricos, que ellos no se nos pueden escapar, estos sistemas de humidificación con la entrega de aire tibio, ¿no? Aire, pues, que favorece más hacia la dinámica ventilatoria y se aporta aquí tiene un reservorio para agua estéril que la va a calentar y va a hacer esta función de la nariz, ¿no? Entonces, de esta manera, pues aporta aire húmedo hacia el paciente. Pero los humidificadores pasivos funcionan con esta función también del filtro, a diferencia del humidificador activo que es este dispositivo que ubicamos aquí en esta imagen. Y bueno, ¿qué componentes del ventilador mecánico en el panel de programación? Pues tenemos la interfaz, es decir, las modalidades que nosotros vamos, o el personal que lo vaya
a maniobrar, lo pueda configurar con distintos parámetros dinámicos, porque tendría que funcionar en relación al estado general del paciente, las gráficas que se presentan en el panel y los datos que vamos a ingresar con los volúmenes, las presiones del ventilador. Ahora, de manera general, ¿cómo funciona? Pues existe una mezcla de aire y de oxígeno que ingresa al sistema neumático, aquí los mezclan y pues se programan, ¿no? En el ventilador cuánto porcentaje de FIO2 quiero que entregue de esta mezcla de gases. Tiene un manómetro que va a permitir que esta presión sea de manera constante. Por eso es que hubo muchas críticas hacia los nuevos ventiladores que surgieron con pues la desesperación de que no en la pandemia no existían los suficientes ventiladores. ah, Se idearon algunos ventiladores pues improvisados, pero pues no tenían estas variables, ¿no? De la mezcla de gases, de aportar un volumen adecuado ni una presión adecuada. Ahora tiene un control de flujo que el microprocesador, la computadora, pues se programa a cómo va a ser el flujo, cuándo va a entregar a través del cierre y apertura de estas válvulas, cuándo es que va a aportar, cuándo es que va a entregar el aire y la expiración, que cuando detecte el término de la inspiración, se abre esta válvula, los gases que detecte el sensor de flujo, pues van a ser entregados hacia el paciente, pues ya con esta mezcla de gases y el ajuste de PIP. En este caso, pues si nos referimos a la presión positiva al final de la expiración que vamos a programar, cuando es que sigue entregando este PIP, cuando es que se busca que no exista un colapso de los alveolos. Hay muchos otros elementos todavía del funcionamiento del ventilador, el trigger, la sensibilidad, eh, y las presiones, eh, etcétera, ¿no? Entonces, ventilación mecánica, dicen que funciona, ¿cuál es la mejor? Pues es la que el programador, el, el experto que lo va a utilizar, pues el que lo domine, ¿no? Si es por presión, si es por volumen, ¿cuál es mejor? Pues no es que exista una mejor que otra, sino la que sepa utilizar el operador. Ahora, este sistema de alarmas del ventilador mecánico, pues tenemos unas que son ajustables y otras que son automáticas. Como les decía, entonces en la bibliografía nos recuerda que no se tiene eh, que únicamente silenciar la alarma, sino atender la necesidad del paciente que corresponde a esa alarma. Si tiene aumento de la frecuencia respiratoria, si tiene apnea, si hay desconexión, y ver eh, específicamente lo que nos corresponde a enfermería cuando existe una alarma, ver al paciente y seguidamente ver al ventilador. Muchas veces inician al revés, ¿no? Ven al ventilador y seguidamente ven al paciente y nunca se detecta o se detecta tardíamente la situación por la que se estaba alarmando. Ahora, tenemos los límites, tanto superiores e inferiores, que se programan como la presión, el volumen minuto, la frecuencia respiratoria y las alarmas automáticas. El que no nos puede fallar, el suministro eléctrico, la falta de gas o de oxígeno, los fallos de las válvulas, las fugas en el sistema, entre otros. Por eso es importante que pues se haga la prueba de fugas del ventilador previamente a la programación, ¿ok? Entonces, bueno, el volumen tidal, como ya revisábamos, es el volumen que se moviliza durante cada expiración y funciona a manera somera de 500 mililitros, pero hay unas fórmulas de cálculo
pues ya especializadas que se ajustan sobre el peso ideal del paciente, sobre unas fórmulas que se utilizan para hacer este cálculo y hacia pacientes con patología o sin patología respiratoria, pero de manera general se calcula el volumen tidal entre 6 a 8 mililitros por kilo. Sin embargo, pues hay otras fórmulas de cálculo donde se utiliza el peso ideal, se utiliza la talla del paciente. Eso sí es importante que cuando se haga la secuencia rápida de intubación posteriormente a esto y sea el paso antes de la programación, se mida la talla del paciente porque hay una técnica para medir la talla del paciente. Eso es importante porque se considera no solo el peso que podemos nosotros considerar en base a la corpulencia del paciente, porque la ventilación mecánica se tiene que individualizar. Como les comentaba, hay pacientes que se dirige su terapia ventilatoria hacia si tiene patología obstructiva, si tiene patología o no respiratoria, si es una situación, si es una paciente embarazada, si es un paciente que vive con obesidad, etcétera. Entonces, es un paciente pediátrico, entonces se tendría que individualizar. De manera general, en el adulto se calcula de 6 a 8, pero también hay otras fórmulas para el cálculo del peso ideal. Y otro término, pues, muy surgido es la fracción inspirada de oxígeno, para abreviar, pues, la FiO2, que es la entrega de esta mezcla de gases que vamos a visualizar de manera, pues, inicial. En el ventilador vamos a ubicar en 21%. Bueno, es 20.9, pero siempre se abrevia, ¿no? A 21 y de allí hasta 100%, y pues de acuerdo a los requerimientos gasométricos del paciente, a los requerimientos que el paciente pues se solicite, pues se puede modificar. ¿Ok? Ahora, la frecuencia respiratoria, este también es un parámetro eh, que se, mm, que se programa y nada más aquí para hacer recordatorio hacia la valoración, hacia la validación que nosotros como enfermeros tenemos que hacer. A veces nos referimos cuando vamos a anotar en la hoja de signos vitales, en la sábana, en ver el monitor y ver el ventilador y no sabemos a cuál de los dos casos hacerle, ¿no? Entonces, de manera inicial, lo que se recomienda es hacer una valoración manual, ¿no? Y validarlo con la técnica de ver la dinámica ventilatoria de entrega de inspiración y expiración, y de ahí ya se valida qué elemento que es el monitor, a diferencia de visualizar únicamente el ventilador, el número que se programa en el ventilador, sino se tiene que validar con la observación y con la monitorización de manera continua, porque se valora de manera horaria y en fracciones de horas la frecuencia respiratoria. Ahora, el tiempo expiratorio, como les comentaba, esta, este, 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 mm, este ciclo y el tiempo expiratorio que se podría programar de manera general, ¿no? A 1 o 2, es decir, un tiempo de inspiración por dos tiempos de exhalación. Y se establece lo que se llama relación inspiración-expiración. Y así se abrevia, ¿no? Y 2 puntos. Bueno, creo que estoy yéndome muy rápido, pero la verdad es que el tema se busca abreviar, pero es de verdad extenso. No sé si tengan algún comentario, alguna duda. Bueno, entonces, otro término que es la presión inspiratoria máxima. Aquí hay una representación de algunas presiones que se van sumando. La presión meseta o la presión plató, la presión al final de la aspiración, o conocemos como PIP,
la presión transaérea y la presión pico o presión inspiratoria máxima, Pimax o la presión pico. Entonces, es aquella, pues, en esta representación que pues se puede alcanzar de manera sumada en el ciclo respiratorio. Y pues nos va a dar aquí un recordatorio de la elastancia de los pulmones y de cómo se puede vencer esta resistencia. Hay límites, bueno, las bibliografías se van actualizando, estas presiones se tienen que manejar en función de individualizada, ¿no? En función del paciente, pero pues también tendríamos que buscar algunas metas. Ahora, la presión positiva al final de la expiración, escuchamos este término muy seguido, pero tal vez cuando lo vemos en algunos pues modelos ya es más entendible. Aquí hay un modelo pues de un alveolo, de un globo, ¿no? ¿Cómo es que funciona? ¿A qué se refiere? Bueno, es presión positiva al final de la expiración. Cuando sacamos el aire, normalmente en la expiración, hay un colapso, ¿no? Podemos identificar. Pero ¿qué es lo que se busca con el PIB? Que no exista este colapso, es decir, que si nos imaginamos que el alveolo es como un globo, que no se termine de colapsar, sino que siga en alguna medida infladito, ¿no? Siga con esa presión, porque no es únicamente aire, ¿no? Lo que se llena, sino es presión también, no es únicamente flujo de aire, es presión. Entonces, esta presión va a evitar que se colapse, que se desinfle, ¿no? Burdamente. Aquí, pues buscamos un video, déjenme, se los voy a compartir, los voy a proyectar. Nada más me confirman que lo puedan ver, por favor, que lo puedan escuchar. Me confirman que lo escuchen. Reclutación alveolar. Estoy la coágula porque la coágula está roto. Sí, se escucha como... Me está pinchado, ¿eh? Va cambiando el color, ¿eh? Eso es lo más interesante. Cambia el color. El fuerte. Un pulmón sin PIB. Vemos como a la finalización de la expiración el parénquima pulmonar prácticamente está colapsado.
Vamos a modificar los parámetros y a programar una pip de 5. Vemos como el colapso es mucho menor. Vamos a subirla a 10 para hacerla más llamativa. Valorando que la presión pico en la vía aérea todavía nos permite esta modificación. Pip de 10. Pip de 5. Y ahora quitamos la pip. Entonces ahí hay un ejemplo del PIB, ¿no? Hay un ejemplo de cómo se van pues sumando más alvéolos, evitando ser colapsados. Algunos que lo llaman pues las maniobras de reclutamiento alveolar. Es un tema igual bastante extenso, bastante pues interesante, sobre todo pues porque hay algunas situaciones donde los pacientes no, no lo, pues tal vez no esté indicado, ay, no se ve mi, o, por ejemplo, patologías posterior a un RCP, de manera inicial no se aporta el PIP, patologías como un taponade cardíaco o una tromboembolia pulmonar o un shock hemorrágico. Esas condiciones pues sí contraindican el uso del PIP, pero pues hay otros requerimientos que le llaman pues de protección pulmonar donde sí se busca programar el PIP a manera así general, ¿no? Ahora, pues la presión plató, la presión que existe a nivel alveolar al final de la expiración, como conocida también como presión meseta. La presión de distensión, esta presión que también es otro tema interesante revisarse, bueno, el driving pressure, funciona a manera de que se sume, perdón, se reste la presión, el PIP, con la presión plató. Y pues, ¿qué nos va a servir? Que este volumen tidal existe en relación con la distensibilidad de los pulmones. Entonces, aquí tenemos la presión plató menos la pi. Y la presión soporte, este es lo que se utiliza en otras, bueno, en otras pues, modalidades. Aquí sobre todo la ventilación mecánica cuando se programa con espontáneo, se utiliza esta presión soporte a manera de apoyar al paciente con sus propias, el propio uso de su musculatura eh, respiratoria y pues también surge
ser la resta de la presión inspiratoria máxima menos la PIP. Y pues otras terminologías son de verdad algunas extensas, pero nada más aquí como para revisarlas. La compliancia o complianza o distensibilidad. Entonces, estas van a ser qué capacidad tiene por decirlo así, de manera burda, ¿no? De inflarse y desinflarse. Es decir, de cómo se llena el pulmón y regresa entre comillas, ¿no? A su estado normal. Ahora se categoriza en estática y en dinámica. ¿Y por qué nos interesa? Porque pues se utiliza para alcanzar algunas metas, sobre todo cuando son mayores a 40 mililitros por centímetros de agua. Y bueno, otras terminologías, la resistencia de la vía aérea. Cuando encontramos paso del aire, es decir, el flujo que pasa a través de las vías respiratorias del paciente, pues encontramos que es menos a 4 centímetros de agua, y que aumenta de manera que esta presión transaérea resulta de hacer una resta igual de la presión inspiratoria máxima y la presión plató. Ahora, pues los modos ventilatorios, las modalidades ventilatorias, bueno, el modo es qué patrón va a tener el paciente de aportársele esta ventilación. Entonces, ahí encontramos esta em, infografía que nos puede ser útil para encontrar pues los parámetros, encontrar aquí no se ve, las modalidades, ¿ok? Ahora, ay, espera. Bueno, la variable de control y la secuencia ventilatoria o las modalidades, algunos aquí podemos ubicarlas. La variable de control es cómo vamos a darle esta mezcla de gases, si va a ser por volumen o va a ser por presión. Y esta secuencia ventilatoria, o algunos le llaman pues las modalidades, como si van a ser espontáneas, si son mandatorias o si es mixto, ¿no? O sea, un patrón combinado de estas. Aquí tenemos unos ejemplos. ¿Dónde está? Bueno, estas secuencias, si es mandatoria continua, si es asistida controlada, si es espontánea continua, si es mandatoria intermitente. Y estos modos ventilatorios comunes, la ventilación mandatoria continua, y aquí está controlada por volumen, ¿ok? De caso contrario, aquí en el 3 vemos la ventilación mandatoria continua, pero controlada por presión. Entonces, aquí hay un intermedio, ventilación mandatoria intermitente, controlada por volumen. Entonces, la diferencia que es uno es por volumen, otro es por presión, y la secuencia, si es mandatoria, y en este caso en el número 5 es espontánea. ¿Ok? Ahora, si es mandatoria intermitente, a diferencia de que sea mandatoria continua. Aquí hay un aporte todavía del paciente en algunas pues los ventiladores ahí van cambiando algunos términos, algunas letras, pero prácticamente como es un resumen, ¿no? Entonces, aquí está la ventilación espontánea, continua, con presión soporte. Aquí es de alguna manera, de manera espontánea, aquí es redundante este término, espontánea, continua con presión soporte. Y
Bueno, prácticamente tendríamos que valorar el trabajo respiratorio, si es un paciente que tiene deterioro neurológico, si tiene sedación transoperatoria. La ventilación mecánica tendría que ser muy individualizada porque no únicamente pacientes graves, pacientes críticos, sino también pacientes que requieren un proceso de ser intubados para una anestesia general, eh, etcétera, ¿no? Hay algunos, pues, otros temas que se podrían revisar, pues, no, las asincronías del ventilador, eh, el riesgo de hiperventilarse con la dinámica de gases, en este caso las acidosis, las alcalosis, el riesgo de atrapamiento aéreo, pacientes que por su estado tengan una patología obstructiva, que no sea posible movilizar pues este gas de manera efectiva, y la ventilación controlada por presión, en este caso, pues se utiliza para disminuir la complianza pulmonar, es decir, que no exista este trabajo, ¿no? Se evita que se sobredistienda para evitar un barotrauma y en este caso, pues puede existir una mala adaptación a la ventilación controlada por volumen. Por eso es que en este caso utiliza la presión a diferencia del volumen. Y algunas observaciones limitantes, pues los volúmenes tidales son variables, no van a verse de manera continua a diferencia de la que es controlada por volumen, porque en esta se programa la presión, no se programa el volumen, y este no es un modo ideal cuando se requiere valorar la presión de CO2. Ahora la mandatoria intermitente controlada por volumen. Aquí en esta pues es una mezcla, ¿no? De estas dos que no funciona totalmente a lo que el paciente que un paciente que no movilice por completo sus músculos, aquí sí puede existir una participación porque ya se utiliza para destete de la ventilación mecánica prolongada. Estos pacientes pues que ya no tienen o no tienen deterioro neurológico, se previene que los músculos respiratorios y accesorios de la respiración no se atrofien menos y disminuye la necesidad de sedarlos o de la parálisis muscular, y por ende pues tiene este límite de que eh, hay pacientes con frecuencias respiratorias bajas, sí existe retención de CO2 y puede aumentar paradójicamente el trabajo respiratorio y ahora la controlada por presión, pero en este caso es mandatorio intermitente y esta era controlada por volumen. Entonces, de esta misma manera, pues tiene los mismos ventajas que esta, los mismos usos, pero aquí hay una combinación de estas, de las ventajas que nos proporcionan, que, pues, que de manera controlada, a diferencia de esta, pues vamos a tener el beneficio de que lo controlamos por presión o lo controlamos por volumen, pero en ventilación, como es intermitente, también nos va a dar presiones espontáneas. Y la que es continua por presión, pero es ventilatoria espontánea o presión soporte para pacientes con ventilación mecánica prolongada, sin deterioro neurológico. De igual manera puede existir retención de CO2 y lo van a identificar mucho que nada más lo abrevian, ¿no? Presión soporte y no presión control, porque el paciente, mm, pues en base a la distensibilidad, al trigger, etcétera, a la entrega de la presión y de la sensibilidad del flujo, pues estas presiones van a trabajar, ¿no? Van a ser sensibles para su propio tiempo inspiratorio. Y aquí, ¿qué implicaciones fisiológicas pues tenemos en todo el sistema? Tenemos efectos cardiovasculares, efectos renales, efectos neurológicos, básicamente algunos
de manera pues muy sintética en los efectos cardiovasculares, pues aumento de la presión intratorácica, porque pues existe ahí un juego, ¿no? De presión, de volumen, de entrega, de relajación. El retorno venoso pues se puede ver comprometido porque el llenado de la aurícula derecha va a reducir el retorno venoso, va a existir también resistencia vascular pulmonar. Recordemos pues la circulación sanguínea. En esta circulación sanguínea podemos tener una limitante por esta presión que va a aportar a la caja torácica y de esta manera se puede tener un aumento en la poscarga del ventrículo derecho y en el ventrículo izquierdo va a ser una disminución de la poscarga. Entonces, en el derecho va a ser que se aumente la poscarga y en el izquierdo también, ¿vale? Ahora, los efectos igual cardiovasculares, el retorno venoso va a ser aumentado, pero se va a ver disminuida la poscarga del ventrículo derecho, como les comentaba, y el volumen sistólico cuando aumenta la poscarga. Estos pues son temas también que valdría la pena pues poderlos estudiar. Y de manera general, de manera hemodinámica, cuando vemos el tema pues de monitoreo, todo lo que nos arrastra el tema hemodinámico, pero ahora hacia el factor pulmonar, tenemos pues que esta caja torácica se distiende, se busca evitar un síndrome de distrés respiratorio agudo o un neumotórax porque puede comprometer a nivel hemodinámico la función ventricular, se ve susceptible porque estos cambios de presión pues sí juegan no nada más a nivel ventilatorio de entrada y salida de aire, sino también de gases. Y la PIP, pues cuando es una PIP muy alta, puede comprometer al paciente. Entonces, como les comentaba, pacientes con hemorragia, con shock hemorrágico, con tromboembolio pulmonar o pacientes con patología obstructiva o pacientes post, posterior a un RCP, pues están muy lábiles hemodinámicamente, entonces eh, se puede eh, pues prescindir de la PIP. Ahora, en los efectos renales, pues obviamente va a haber aquí una disminución de este retorno venoso de la perfusión hacia los riñones y puede haber una alteración el, el- la unidad funcional del riñón, hacia el glomérulo y obviamente hacia que filtre orina, hacia el gasto urinario. Aumenta también pues de alguna manera hay una disminución de esta presión de perfusión renal por aumento de la presión intratorácica y aumento de la presión intraabdominal. Aquí parece paradójico porque aumenta la presión de la caja torácica y aumenta la presión del abdomen, pero ¿qué ocurre? No hay una buena perfusión y no hay un buen llenado. En este caso hay disminución de esta presión de perfusión renal. Es un caso contrario, ¿no? Por eso es que cuando revisamos pues temas tan básicos como son la hipertensión arterial sistémica, la presión que juega el músculo cardíaco hacia todos los órganos, pues no es únicamente hacia el corazón, sino es hacia los pequeños capilares. Y aquí recordemos que es una circulación, pues, de capilares muy diminutos. Y ahora, incluso hay efectos hacia neurológicos y hacia el sistema hormonal, como el aumento de la producción de hormona antidiurética, aumento de la actividad plasmática de renina. Por eso es que estos pacientes pues son muy lábiles en sus presiones sistólicas y presiones diastólicas.
esta disminución del péptido natriurético auricular, las sustancias vasoactivas que vienen en función del péptido, y de manera que esta perfusión renal pues no está siendo efectiva. De caso contrario, pues es una hipoperfusión. Por eso es importante que como personal de enfermería valoremos de manera integral, sistémica al paciente, no nada más valoremos el ventilador, sino es el paciente en general, es una función sistémica, ¿no? Y pues estas referencias aquí podemos decir, ¿no? ¿Qué función tiene? Pues el riñón, pues también recordando las, pues las funciones que tiene el riñón, ¿no? De producción de hormonas, regulación de la presión arterial. En este caso, pues también hay una disminución de la tasa de filtrado glomerular, hay disminución del gasto urinario, hay disminución de excresor renal de sodio, es decir, son complicaciones que se van llevando hacia, incluso hasta el nivel de electrolitos, ¿no? Y en el sistema nervioso central hay un flujo sanguíneo cerebral que se ve comprometido, pues porque está disregulado, sobre todo por el aporte o exceso que pudiera existir en el dióxido de carbono, y esto pues sí lleva a niveles tóxicos a la función cerebral, porque pues si aumenta a nivel arterial el CO2, se dilatan estos vasos, sobre todo a nivel arterial, no tanto venoso, sino a nivel arterial, y pues compromete el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, desde cuando recordamos, por ejemplo, temas como RCP, ¿no? Vemos que ventilación también es cerebro, ¿no? Entonces, este sistema nervioso central se ve comprometido no nada más a la entrega de oxígeno, sino también al efecto nocivo del CO2 que se deteriora, ¿no? Que deteriora al paciente. Y el control del flujo sanguíneo cerebral con la ventilación mecánica son básicamente revisar los ajustes de la ventilación, el FiO2, el CO2, evitar algunas situaciones o sobre todo particularizar a los pacientes con deterioro neurológico, que es otro manejo de la ventilación mecánica también. eh, Evitar algunas actividades que aumentan la presión intracraneal, sobre todo los pacientes, pues, si son posquirúrgicos, pacientes que se evita maniobras de Valsalva, algunas actividades, ¿no? Que aumenten la presión intracraneal, el uso de la cabecera a 30-45 grados, de manera que fluya el flujo sanguíneo, disminuye esta presión, etcétera. Y en otra, pues, aporte que se tendría que revisar es la ventilación mecánica invasiva. Permítanme, voy a poner. Con la ventilación mecánica invasiva, las nuevas tendencias buscan invadir menos al paciente. Sin embargo, pues los recursos, la ventilación mecánica invasiva todavía sigue pues acarreando muchos recursos, sobre todo recursos humanos que requieren pues ser expertos en estos dispositivos que son, pues son muy beneficiosos, pero tienen sus indicaciones y sus contraindicaciones. Algunos tipos de los, perdón, ventiladores mecánicos de estos no invasivos son conocidos el BiPAP o el CPAP. Entonces, de manera eh, general ya los hemos ubicado tal vez en los artículos pues más recientes, ya no son tan alejados de tal vez de nuestros contextos, pero pues sí, a manera pues de la gestión de estos recursos, eh, todavía está en boga, ¿no? Sigue explorándose la ventilación mecánica no invasiva, sobre todo pues porque es más beneficioso hacia el paciente, tiene menos efectos deleterios hacia
el proceso hemodinámico, hacia todos estos efectos que vimos del efecto renal, del efecto neurológico, requieren menos sedación, requieren menos estancia hospitalaria, menos tiempo en la UCI, tienen más beneficios, ¿no? Pero obviamente tienen sus indicaciones y sus contraindicaciones. Prácticamente el CPAP pues va a dar una entrega de una presión que es la misma, ¿no? Tanto durante la inspiración y durante la expiración. En este caso, pues se aumenta la PIB y se evita que colapse la vía aérea. Tiene sus limitantes porque como es constante esta presión, va a depender de estas respiraciones espontáneas. Entonces, no puede ser mandatorio como el caso contrario, la invasiva, ¿no? O sea, no puede hacer lo que el paciente no puede. Aquí sí necesita que el paciente tenga respiraciones espontáneas, que el paciente tenga su propio esfuerzo respiratorio y en este caso, pues del paciente necesita estar consciente. Pacientes, pues, con un Glasgow deteriorado, pues no son candidatos al CPAP, ¿no? Ahora, el BiPAP tiene, a diferencia del CPAP, que este tiene una misma presión, este tiene una presión positiva y una presión tanto en la inspiratoria y en la expiratoria que son distintas. Por eso de ahí su nombre, a diferencia del CPAP. Ahora, porque este es continuo, ¿no? En el CPAP y en el BiPAP, pues son diferentes. La presión que otorga eh, es a través de una presión soporte, sí da asistencia en la inspiración y pues es más conveniente en algunos casos y pues prácticamente las diferencias o beneficios y los riesgos, ¿no? Las fugas que existen por esta interfase que tenemos de manera clásica, ¿no? En esta ventilación no invasiva, pues existen las fugas porque la interfase muchas veces no hace un sellado hermético correcto. Tal vez la interfase pues no permite cubrir tanto nariz y boca que busquemos que esa presión no se fugue, no se escape. Entonces, estos volúmenes no se logran tener en la ventilación mecánica no invasiva cuando no es manejada por expertos, ¿no? Y pues obviamente al existir estas fugas, pues no podemos asegurar que estén llegando hacia la vía respiratoria y de caso contrario, estén llegando hacia la vía digestiva y obviamente existe un riesgo de aspiración. Aquí estos pacientes pues están distendidos, están con disconfort, entonces este es un riesgo pues que se puede, eh, que existe la posibilidad porque no existe una entrega hacia el tipo ventilatorio que llegue hacia los pulmones, sino está llegando hacia hacia la cavidad eh, digestiva. Y pues en la, la invasiva obviamente requiere sedación profunda de manera inicial y bloqueo neuromuscular cuando es la secuencia rápida de intubación. Y estas pues ventajas que ofrece la no invasiva sobre la invasiva, bueno, se reducen las infecciones porque no está invadiendo el tracto respiratorio, menos lesiones laringes. Bueno, la interfaz únicamente llega de manera externa, no requiere tanta sedación como la invasiva. No es que no requiera, sino requiere menos, ¿no? Sí, sí, en medida de algún grado. Y pues en algunos casos que se tendrían que individualizar, es más cómodo. Ahora, ¿qué indicaciones? Pues de manera general se utilizan para la ventilación mecánica. Existen unas pues metas que se tendrían que regir, ¿no? Valores, pero así someramente, sin ver cifras, las indicaciones pues es la falla ventilatoria, pacientes con insuficiencia respiratoria, que ya tienen un proceso deleterio a nivel de gases, la hipertensión endocranial, la, una hipoxemia severa,
los gases arteriales pues ya están marcando una inestabilidad hemodinámica, aquí a nivel no nada más de gases, sino también de perfusión de tensión arterial, de lograr una PAM perfusora, una presión arterial media. Existe un trabajo respiratorio aumentado que tendríamos obviamente que disminuir con la ventilación mecánica, un tórax inestable, una sedación profunda que pues sea requerida como una, por ejemplo, una cirugía mayor que sea, necesite una anestesia general, un deterioro neurológico con un Glasgow menor a 8, como comentábamos, y pues de manera así burda, muy general, ¿no? Porque se tiene que individualizar, buscar metas, buscar cifras que sean muy particulares hacia el caso de los pacientes, si son pacientes que tienen patología o no respiratoria, si son pacientes con obesidad, si se tiene que calcular en función a un síndrome de distrés respiratorio o no, un peso ideal o que se busque una meta con los valores de los gases arteriales. eh, puede funcionar en algunos casos muy simple la ventilación mecánica, pero muy general, ¿no? Aquí unos pasos iniciales para configurarlo, pues que exista la conexión del ventilador, el suministro tanto de oxígeno, del propio circuito, que exista porque tenemos el ventilador, pero tal vez no tenemos la interfase o las ramas, ¿no? Los codos, todo el circuito completo. Eso es una realidad que se vive en muchas instituciones, ¿no? Hoy en día. Ahora, los dispositivos externos, los sensores, los filtros, el humidificador, el sensor de capnografía, etcétera, ¿no? Todo esto que esté disponible, que esté conectado, a lo mejor no está funcional, tal vez esté sucio, en algunas instituciones los reutilizan, se tiene que procesar, etcétera, ¿no? Y pues el encendido, prácticamente de cada ventilador mecánico, pues tiene su manual de usuario. eh, para revisar también esta presentación, encontramos algunos artículos que siempre se refieren a estos artículos a los manuales de sus ventiladores. Entonces, no tengamos esa mala praxis del mexicano que no leemos los manuales de los equipos electromédicos, ¿no? Porque son equipos millonarios, ¿no? De coste millonario y sobre todo que si le van a dar un soporte vital al paciente, que algo de lo que depende su vida, pues necesitamos también tener que quienes gestionan estos equipos y quienes los proporcionan en las instituciones, si es por cambio, si es un ventilador por servicio o por cama en la unidad de cuidados intensivos, y cuando los procesan, etcétera, que existan estos manuales, ¿no? De acuerdo al modelo vigente que tengamos en la unidad. Y existe una calibración que cuando se hacen las pruebas de fugas, las pruebas de flujo, la conexión de las ramas, etcétera, pues se busca a través de una programación inicial que es antes de conectar al paciente, ¿no? Y pues todas estas calibraciones se van a, 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 a maniobrar cuando todavía el paciente no está conectado, ¿ok? Ahora, pues cuando ya se ingresan los datos del paciente, talla, edad, sexo, algunos pues más especializados, ¿no? Eh, la talla pues funciona en algunos casos para determinar el peso ideal, estos cálculos, ¿no? Estas calculadoras que también ya tenemos pues más fácil, y algunos ventiladores pues tal vez ya los proporcionen, ¿no? Y el modo que va a entregar, si va a ser por presión, si va a ser por volumen, ¿cuál es el mejor? Pues el que domine el operador. No se puede generalizar cuál es más efectivo, sino tiene que ser a función del operador y del estado del paciente y de su patología. Ahora, los parámetros que pues se podrían buscar
calibrar pues el volumen tidal, en este caso pues como les comentaba, ¿no? De acuerdo a las fórmulas, si es por peso o con patología respiratoria o sin patología respiratoria. Ahora, si es hombre, si es mujer, estas fórmulas pues se busca hacer el cálculo, se ingresa pues para la configuración la frecuencia respiratoria, el tiempo inspiratorio, la FiO2, el PIB, si vamos a tener metas de protección pulmonar o si vamos a tener pues metas sin patología respiratoria, ¿no? Sin síndrome de distrés respiratorio o con síndrome de distrés respiratorio, que busquemos maniobras de reclutamiento alveolar, y pues también en función también de algunos otros parámetros que nos van a servir como el índice de masa corporal cuando son pacientes con obesidad o el estado clínico del paciente, ¿no? Si es una embarazada, si es un paciente pediátrico, y todas las alarmas que busquemos configurar, si van a ser más sensibles hacia un parámetro o hacia otro. Y iniciar la ventilación, pues valorar los gases, que tendría que ser un parámetro marcador para los siguientes ajustes de esta ventilación mecánica. No podría ser una ventilación en función a la valoración sentida, sino tiene que ser a nivel de gases y a nivel general. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna duda? Bueno, vamos a continuar. Creo que pues sí me voy muy rápido, pero la verdad es que es muy extenso el tema para que podamos dar pie a los cuidados respiratorios en el paciente con ventilación mecánica. Como comentábamos, y es parte desde la imagen, ¿no? Del diplomado. Muchas veces, pues el paciente con ventilación mecánica como tal, como ya está clasificado por el soporte vital como un paciente crítico, requiere de múltiples cuidados. En este caso, creo que no me ven. En este caso, pues bueno, les recordaba la situación de valorar al paciente desde la imagen del flyer, ¿no? O sea, es un estado general del paciente que tendríamos que revisar, eh, que visualizar, simplemente ver la extensión de dispositivos, de equipo electromédico, de aparatos que pueden funcionar. Entonces, es un manejo integral. Aquí de manera, pues ya revisada, que pues se han ido filtrando algunos artículos, alguna información pues para ustedes. Bueno, ¿qué objetivos vamos a tener con nuestros cuidados de enfermería? Básico, que no podemos olvidar, que no podríamos eh, dejar de lado, es la reducción del riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces, estos son objetivos que siempre tendríamos que tener en mente. Ya revisamos pues la metodología, el tema del sándwich, ¿no? Del sándwich por día, que es una metodología, una mnemotecnia que va pues evolucionando a diferencia del Fast Hug, del abrazo rápido, del Fast Hug Big, y que tiene estas directrices. Entonces, algunas de ellas, pues aquí están resumidas, particularizando los cuidados hacia el paciente con ventilación mecánica. Por ahí tienen esa, pues ese tema, esa ponencia, esa grabación, ahí la pueden revisar del sándwich por día. Y bueno, otro de los objetivos es detectar y resolver situaciones de riesgo, otorgar confort, prevenir lesiones por presión o úlceras por presión o lesiones dérmicas asociadas a la presión, como ya otros términos que se le van dando a las úlceras por presión, a las lesiones por presión. Monitorear el estado respiratorio del paciente básico,
evaluar y aliviar el dolor, evitar la sobresedación y colaborar en el manejo nutricional. Entonces, estas son algunas de las directrices que buscaremos como objetivos de los cuidados de enfermería con los pacientes que tienen ventilación mecánica. Ahora, quisiera que ustedes me comentaran qué estrategias llevan en sus unidades eh, para que podamos partir de ellas y podemos revisarlas. Quisiera escuchar sus aportes, qué, qué de esto que vemos en la pantalla ya tienen ustedes, pues algunas experiencias, algunas prácticas que nos pudieran compartir. ¿Alguien que quisiera comentarnos? En sus instituciones han visto algunos de estos temas, como también para sondear qué podemos ahondar, qué necesitamos revisar. ¿Me gustan escribirlo? ¿Qué podríamos analizar? Que también que les gustaría que pudiéramos revisar más específico también. Bueno, estas son algunas directrices que nos pueden funcionar para la valoración que vamos a dirigir con nuestros cuidados. Entonces, tenemos los cuidados respiratorios, obviamente, pero algunos cuidados que son neurológicos, los gastrointestinales y los cuidados de la piel. Bueno, ¿qué nos interesa de los neurológicos? Evaluar la sedación, evaluar el dolor. Ya vimos estos temas. Los cuidados respiratorios, bueno, la bucal, la fijación del tubo endotraqueal, la medición de la presión del neumotaponamiento, la aspiración de secreciones subglóticas, la aspiración de secreciones traqueobronquiales. En los cuidados gastrointestinales, pues la dieta enteral. En los cuidados de la piel, los cuidados oculares y la prevención de lesiones por presión. Estos pues tendrían que funcionar en base a lo que nosotros valoremos. A veces nos queremos ir hasta la mitocondria de la fisiología, de la anatomía, pero no estos son nuestros cuidados. Esto es el arte, esto es la ciencia de la enfermería. Cuando nos referimos hacia el arte, que es la capacidad de hacer algo bien, y si nos queremos ir de manera más filosófica, bueno, hacerlo no estético que nos decían nuestras pues ¿cómo se llama? Nuestras enfermeras pioneras, ¿no? No buscamos tanto la estética, buscamos la funcionalidad, buscamos que ese cuidado tenga trascendencia, ¿no? Si nos vamos hacia la expresión, hacia lo que trasciende este cuidado, ¿no? Ahora, si es un arte, bueno, que yo sea experto haciendo evaluando la sedación, eh, haciendo una fijación de un tubo endotraqueal. Estos pacientes, pues, requieren de un personal que sepa cuidarlos, que sepa y que quiera cuidarlos, ¿no? Porque muchas veces el personal que está inmerso en las áreas lo sabe hacer indudablemente, pero tal vez se demerite un poco la calidad cuando no existe el factor de la humanización. Por eso es que en algunas bibliografías ustedes van a encontrar que dicen UCI con H al inicio, ¿no? Porque buscan humanizar las UCI. Ahora, de manera muy rápida vamos a ver los cuidados neurológicos y creo que la siguiente sesión vamos a proseguir con los siguientes temas de los cuidados respiratorios, gastrointestinales y de la piel.
Si es que no gustan comentar algo adicional. Entonces, este tema ya lo revisamos, así muy rápidamente les comento la evaluación de la sedación en la ventilación mecánica no invasiva. Están sobre todo en un rango de +2 o +1, ¿no? Pueden llegar obviamente a muy agitados, +3 o +4, ¿no? Pacientes muy combatidos, muy ansiosos, muy violentos que ya no aceptan una interfase, pues no invasiva, o sea, una mascarilla, ¿no? Como tal. Existen las alarmas que están pues de manera constante, y en este sentido, los pacientes, pues, sí requieren de sedación, es importante evaluarlos y en los pacientes con ventilación mecánica, mm, pues invasiva, de manera clásica los encontramos en un nivel -4, -5, pero ya las tendencias de hace algunos años ya buscan que tengan un nivel de 0, o si es en el caso, ¿no? Que estén despiertos, que sean de alguna manera comunicativos a través de escribir. eh, Aquí en Oaxaca, pues ya tenemos tal vez algunas experiencias en algunas de sus unidades, con pacientes que sí están con ventilación mecánica invasiva, pero no están sobresedados, ¿no? Que participan en su tratamiento, o sea, tienen el tubo, pero tal es la sedación y la analgesia que es efectiva para que estén alertas y tranquilos, ¿no? Con un nivel de RAS de 0. Esto pues ya se busca que nosotros pues tengamos nuestras tablitas, ¿no? De nuestro RAS, de nuestras escalas allá en la mano para que documentemos en nuestras notas de enfermería, porque eso es importante documentarlo, no nada más observarlo y evaluarlo, sino que se documente, que como personal profesional y no profesional, pues tengamos esta buena práctica, este punto de buena práctica y hagamos más, pues demos ahí más valor hacia la actividad que hacemos de una evaluación que tenga un impacto en nuestra nota de enfermedad, de documentar, de reportar en qué nivel está, ¿no? Y si existe alguna situación que pudiera ser correctiva, reportarlo pues al personal que corresponde para que haga ajustes en la sedación y evitando pues sobresedación, ¿no? Ese tema ya lo revisábamos. Ahora, la evaluación del dolor. Existen pues algunas escalas como pues esta escala, ¿no? La CPOT también ya la revisamos, que esta es una escala que ya está validada del inglés para nuestro contexto en español. Hay otras escalas que no están validadas, pero son de mucho uso. Sin embargo, esta ya está validada, la escala CPOT, también que tengamos la práctica, la habilidad de documentar a nuestros pacientes con el nivel que buscamos y que se busque algunas otras situaciones que causan el dolor. Algunas son como la aspiración de secreciones. Los pacientes, pues no nos queremos imaginar una situación de ellos, ¿no? Que si es por el tubo o la aspiración de secreciones subglóticas, que si es de manera continua o intermitente, dependiendo de la institución de cómo manejen este tipo de aspiración de secreciones subglóticas, pues también es de alguna manera una presión y un trauma, ¿no? Adicional al tubo endotraqueal. Ahora, la movilización, que lateralizarlo, ponerlo en prono, ponerlo en decúbito supino, obviamente causa dolor, ¿no? Sobre todo si no tienen movilización temprana, que es lo que también se busca en las UCI. La colocación de invasivos de una sonda urinaria, de una sonda nasogástrica, todo lo invasivo, ¿no? Siempre nos va a doler. Los accesos venosos, que estos pues son colocados de manera pues rutinaria si no se ha tenido el éxito de un catéter venoso central. Sin embargo, pues como revisábamos, ¿no? Gran porcentaje de los pacientes con soporte
vital, pues requieren de catéter venoso central, las tomas de gasometría y de laboratoriales, que también es un tema que ya revisamos, no sobreabusar o tener una rutina de toma de laboratoriales que no sean necesarios. Este tema del dolor, las manifestaciones que vamos a encontrar no solamente a través de una escala y que podemos visualizar, sino cómo se va manifestando. Encontramos estos pacientes que están hipertensos, que están con alteraciones de la frecuencia cardíaca, que están taquicárdicos sobre todo, tienen dolor. Vemos desde la fascie, ¿no? Cuando revisamos la escala, vemos la fascie, vemos si está diaforético, si está agitado. De alguna manera, todo lo que integra que tenga agitación, ansiedad, esté con estrés, taquicárdico, hipotenso o hipertenso, taquimneico. Y de alguna manera, pues tendremos que hacer de manera frecuente. En las UCI, pues de cada hora tendremos que hacer esta evaluación y de manera pues ya un poco más flexible, puede ser de 4 a 6 horas y previo a un procedimiento que desencadene el dolor, previo a movilizarlo, previo a bañarlo, previo a instalar un invasivo, previo a aspirarlo, etcétera. Entonces, pues creo que este es un tema que vamos a seguir revisando. ¿Alguna duda, algún comentario que quisieran aportar? Alumnos, ¿alguna pregunta, algún comentario, participantes? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por el momento no, maestro, gracias. Bueno, pues ahí para los participantes que tomaron esta sesión, si alguien desea obtener su constancia de este curso, tiene un costo de 200 pesos, ya les publiqué ahí en el WhatsApp. Sí, si alguien desea, con gusto me puede enviar un mensajito por WhatsApp y para su constancia, tiene un valor curricular de 2 horas, el curso avalado por la Escuela Superior Nido de Sócrates. Quien desee es bienvenido. Pues muchísimas gracias a todos por participar. Fue un placer que estén con nosotros en esta noche. Nos vemos en nuestra próxima sesión. El próximo miércoles, los próximos miércoles los esperamos. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Que pasen una excelente noche. Buenas noches, maestra. Buenas noches a todos. Buenas Gracias. noches. Buenas noches a todos.